Sí, sí, Igualmente. Pero hasta que ya diga live, ¿no? ya, ¿O lo pongo aquí ahorita? estamos ya. Ya estamos aquí por fin con una súper invitada, muy emocionada porque estos son los temas que ahorita necesitamos reforzar. Y estamos aquí con la teóloga y tanatóloga Guille Elizondo, que siempre nos comparte cosas maravillosas. ¿Cómo estás, mi Guille? Gracias por aceptar estar hoy aquí con nosotros. Jackie, muchas gracias a ti por invitarme. Mira, aunque estemos lejos, ¿no? Pero estamos Estamos siempre de cerca. corazón a corazón. Así Muchas es, mi gracias. niña. Igual que ¿Eh? con todos los que están aquí siguiéndonos. Y es que, pues esto que ha pasado desde marzo ha sido una avalancha de cambios, tanto emocionales como económicos, como físicos, como de pérdidas, como de incertidumbre. Y bueno, ya como decía mi querida Gaby, que estuvimos con ella la vez pasada, ay, perdón, se azotó una puerta, es que hay aire, este, ya no le pongamos tanta energía negativa, ya no hablemos tanto de esto del coronavirus, pero sí hablemos de cómo lo podemos enfrentar. Y hoy vamos a tocar un tema maravilloso que es la resiliencia. Mi Guille, dinos qué Maravilloso, es la Jackie. resiliencia. Es que todos hemos oído 1000 veces qué es la resiliencia, pero es como, ay, yo nací con resiliencia, tú no tienes resiliencia, hay que trabajar la resiliencia. ¿O qué? ¿Qué es la resiliencia? Fíjate que, mira, primero la resiliencia es más bien un término de la física utilizado mucho en la ingeniería civil, que habla de cómo los cuerpos, después de que son afectados de alguna manera, pueden regresar a su forma, ¿ok? Y ha sido adoptado ya por las ciencias sociales, pues ya, ahora sí que muy Ujú. recientemente, desde Sí, 1990, sí, 99, en sí. esta década, ¿no? Es más o menos cuando se empieza a hablar de resiliencia en las ciencias sociales. En la ecología es de los primeros que los empieza a utilizar, en cómo la naturaleza tiene la capacidad de regresar a volver a florecer, a volver a su forma, después de ser aplastada, ¿no? Después de ser después de pasar por ciertas adversidades. Y ahora se utiliza mucho también en psicología y sobre todo a partir de la aparición de lo que es la psicología positiva, ¿no? Porque como tú dices, todos hemos vivido pérdidas, cambios en este lapso de tiempo que hemos vivido, que ya no nada más es individual ni familiar, ni del país, sino es a nivel mundial, ¿no? Y Mundial. entonces, creo que es un término que viene muy bien porque ante todas las pérdidas o traumas, por así decirlo, siempre tendemos a hacer tres cosas, ¿no? O lo evadimos, ¿no? O lo disfrazamos, ¿no? O lo escondemos por ahí, o lo afrontamos. Ujú. Y es lo mismo cuando pierdes un ser querido, lo mismo cuando afrontas una enfermedad, cualquier tipo de crisis, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es una crisis a nivel mundial. Entonces, la resiliencia habla de esto. Y fíjate que es chistoso porque como dices, no sabemos si somos resilientes o tenemos patrones resilientes, si es un talento, si es una capacidad, si es una O hay que habilidad, trabajarla o ¿no? cómo. Hay que trabajarla Depende. o qué. Y fíjate que a lo largo del tiempo y ahorita en estos tiempos he estado preparando algo sobre resiliencia para poderlo dar, sobre todo con algunos amigos que son líderes en sus compañías, ¿no? Porque hay que, pues, en esta parte como del conjunto, ¿no? De la Sí, empresa y todo esto. sí, 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 sí. Y he tenido la chance, hay autores que dicen que definitivamente no es algo genético, no es algo que te heredan, pero hay otros que dicen completamente lo contrario, ¿no? Que sí es heredado. Yo creo, a partir de todo esto que he leído, que sí es un tipo de talento, pero es un talento que tienen todos los seres humanos y que tenemos todas las familias. Nada más que habrá familias que lo han practicado, porque un talento, acuérdate que es una posibilidad, ¿no? Es algo que tiene un potencial.
Lo tienes y tiene un potencial. Entonces, lo mismo sucede con la resiliencia. Todos la tenemos, pero tiene un potencial de poder ser trabajado. Por eso las personas o los niños que han vivido en situaciones adversas desde muy pequeños son muy resilientes, porque estos patrones los han trabajado, pues ahora sí que porque te sale, ¿no? Porque es un talento que tienes humano. Malo, dice por ahí un autor, por aquí lo guardé ahorita a ver si lo encuentro, dice que qué tristeza las personas que nunca han vivido un luto, ¿no? Porque nunca han tenido la capacidad de trabajar esta cuestión de resiliencia, ¿no? Digo, no lo dice con esas palabras, pero lo No, dice más o menos así, pero ¿no? es como tolerancia a la frustración, es como inmadurez, o sea, como gente más madura que ya sabe esperar, sabe tolerar, sabe esto, que desarrollan esa resiliencia, o de repente te pasa y sacas eso y ya, ay, mira, no sabía, me salió y fui resiliente. Y volviendo a esto de los 3 pasos que dijiste, de o lo evadimos, o lo negamos, o lo enfrentamos, ahí entra la resiliencia. Sí, sí, Jackie, como acabas de decir, la resiliencia está involucrada de muchos valores, ¿no? De muchas virtudes, de muchas habilidades que tendrían que ver, por ejemplo, con la fortaleza. Pero es una fortaleza que no es rígida. ¿Me explico? Es una fortaleza porque te tiene que permitir que te dobles para después volver a tomar tu lugar. Y en cambio, algo que es rígido, cuando se dobla, se rompe. ¿Me explico? Entonces ya no podríamos estar hablando de resiliencia, ¿no? Entonces, habla de una fortaleza, pero no una rigidez. Habla de una templanza. A mí siempre me ha gustado mucho la virtud de la templanza, porque me acuerdo de este ejemplo de las espadas. ¿Tú te acuerdas cómo templan una espada? ¿No? ¿Sí te acuerdas o nunca has No, visto? Ok, no, una no. espada, para templarla, el herrero la pasa por lo frío, por lo caliente, luego le da de trancazos, luego la vuelve a templar, ¿no? Y la va templando, templando de tal manera entre el frío, el calor, la suavidad, porque la pule, pero te digo, le da de trancazos. Y esto hace que quede lo suficientemente templada para que sea fuerte y a la hora que la vas a clavar en algo, ¿no? En el contrincante, por así decirlo, no se doble, pero al mismo tiempo que no sea tan rígida que se troce. ¿Me explico? Entonces, eso sucede con la resiliencia y la resiliencia es algo que no está como todos los valores antes. La resiliencia sale después del trauma. Cuando tú estás viviendo un trauma, cuando estás viviendo la pérdida, estás sumergido y hundido en el dolor. Y en tanatología hablamos mucho de las 5 etapas y de lo que quieras y todo el rollo. La resiliencia es lo que sale después de ese trauma. Ok, ¿Me explico? entonces, Es, es esta habilidad. Mira, ya encontré el que te decía. Decía, mira, aquellos que han tenido una infancia feliz me dan lástima. No han tenido nada a lo que sobreponerse, ¿no? Lo dice Moscovic, citado por ¿cómo se dice? Cyrulnik. Es un ruso que era judío y que también estuvo en campos de concentración. Porque tenemos muchos autores que han hablado de la resiliencia, como por ejemplo Víctor Frankl, ¿no? Esta logoterapia pues, no es más que una cuestión de resiliencia, ¿me explico? De poder que los trancazos y la adversidad no acaben contigo. entonces, volviendo a lo que te pregunté, que perdón, Perdón. se empalmó con 2 Sí, cosas que sí. ya no te di chance. ¿Tienes que haber vivido algo para poder sacar la resiliencia o puede ser que te pase el trauma y resulte que eres resiliente? Insisto, eres resiliente. Todos los seres humanos O sea, somos hayamos resilientes. vivido cosas o no, como dicen esos Exacto, autores. Aunque hayas tenido exacto. una infancia feliz y no te haya pasado nada, somos resilientes.
somos resilientes, pero hay personas, es un talento, ¿ok? Vamos a ponerlo como un talento. Algo que tiene innato el ser humano, que es este sentido de supervivencia, ¿ok? Pero hay personas que han desarrollado más que otras. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. también de acuerdo a la etapa de vida, va a ser que puedas sacar esa potencialidad. Por eso dice este autor, si de niño no tuviste las oportunidades de practicarla, de De grande te usar va a ese costar talento. mucho más trabajo, ¿no? Te va a costar mucho más trabajo. Voy a ir a la parábola de Jesús. ¿Te acuerdas de los talentos? Los talentos son posibilidades, son Sí, potencialidades. sí, El que las desarrolla y las pone a trabajar va a tener más. El que las esconde y las guarda para que no tenga que hacerse nada, pues después va a tener menos. ¿Me explico? sí. Entonces, sí es una forma de salir de los eventos postraumáticos. Ok. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que finalmente, si la has usado o no la has usado, si tuviste una infancia feliz que no depende de ti, que pues no hayas tenido, digo, no te tocó algo para poder usarla. Hoy, ahorita, es un momento en el que todos tenemos la oportunidad de poder desarrollar ese talento en esta situación que estamos viviendo, en el área que me pongas económica, de salud, de emocional, y cómo podemos ponerla en práctica, porque todos Exacto, estamos siendo afectados de una u otra forma por lo que está pasando ahorita. exactamente. Y la gran riqueza que existe hoy es que el trauma no es individual. Entonces es mucho más fácil poder sentir empatía por los demás y que los demás sientan esta empatía por mí, porque estamos sufriendo de lo mismo. Aunque cada quien lo tenga, como tú lo acabas de decir, a diferentes niveles, ¿no? Aunque a un niño le pega de una manera y al joven de otra y al adulto de otra y al dueño de una empresa de otra y al Sí, padre de sí, y al que familia de se otra, enferma de ¿no? otra, y al que se le muere un familiar de otra, y al que no se contagió de nada y no ha tenido la pérdida, pero en su mente está vuelto La pérdida de loco. certeza, ¿no? Sí, sí, De certeza, sí, de seguridad, todas estas cosas. sí, los cambios, los Entonces, cambios. es una gran riqueza porque es algo que estamos viviendo de manera colectiva. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que hace la psicología positiva o esta parte de la espiritualidad positiva es poder ver lo bueno que hay en las cosas, ¿no? Entonces, independientemente de lo que es el trauma, que como tú dices, estamos llenos de información, porque no hemos dejado de recibir mails, videos, y que si esto sirve y esto no sirve, y que si las datos y que tanta cosa, mejor veamos lo que es positivo. Uno, es algo que estamos viviendo todos, ¿no? Todos en general. Y eso me permite ser más empático y comprensivo y compasivo con todos los que están a mi alrededor, Sí, ¿no? Y sí, entonces sí puedo empezar a traer ciertas cosas que me pueden ayudar a desarrollar más mi talento, ¿ok? Entonces, número uno, tendría que ser como por ejemplo, reconocerlo. Pero no nada más reconocer el COVID como tal, sino reconocernos como seres humanos vulnerables, porque esto le pegó al rico, al pobre, al negro, al blanco, no importa tu condición, ¿cómo se llama? Genética, ni nada, tu nada. Sí, inclinación sí, 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 sexual, ¿no? sí, sí. Absolutamente nada. Entonces, reconocernos como diciendo, ok, este soy yo y esta es la circunstancia. Y a lo mejor si eres madre de familia, por ejemplo, puedes sentar a tus hijos antes de que regresen a la escuela con toda esta incertidumbre que tienen y decir, a ver, esto es cada uno y estos somos nosotros, ¿no? O empresa, esto es lo que está sucediendo y estos somos nosotros y estas son nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, lo primero tendría que ver con reconocernos, ¿no? Después de reconocernos, tendría que ver con una especie como de experimentar.
experimentar entonces las emociones, ¿no? ¿Qué se siente esto que tengo? Y ponerle nombres para no caer en este evadir de aquí o en este disfrazar. ¿Me explico? Porque Sí, tendemos a disfrazar sí, sí, sí. la tristeza, por ejemplo, con enojo, ¿no? O disfrazamos, y es algo que también hacemos innato porque nos ayudó a sobrevivir. Pero para hablar de resiliencia, lo que necesito es decir, este soy yo, estas son mis circunstancias, este soy yo y esto es lo que estoy sintiendo. Y entonces validas, en esta empatía que podemos tener, podemos validar las emociones de cada quien, sin decir, no, no tienes por qué sentirte así, no, sí tienes, ¿no? La verdad sí tienes, nada más que a lo mejor a ti y aquí te da tristeza y a lo Sí, mejor a mí me da coraje, ¿no? Y a lo mejor a mi hijo le da risa y a lo mejor, ¿no me explico? Y validar las emociones de cada uno, ¿no? claro, Y claro. entonces pensar, hoy voy a regresar al mundo o estoy inmerso en este mundo o voy a salir de esta nueva normalidad, pero sin algo. O sea, por ejemplo, yo lo uso mucho cuando trabajamos las pérdidas, ¿no? Voy a regresar a la vida, pero sin marido, ¿no? Voy a regresar a la vida, pero sin hijo. Voy a regresar Entonces, en este caso es, ¿qué es lo que perdí? ¿Qué es lo que perdimos durante estos meses? Y en esas emociones voy a hacer esa misma lista. Yo perdí a lo mejor a mis amigos, no los he visto. Hace poquito escribí porque me encantó este término de hambre de piel, ¿no? Que como todo mamífero, tenemos esta hambre de piel, ¿no? Yo soy muy touchy, tú me conoces y tú eres igual. Hola, mi Guille, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, ¿qué perdí? Sí, Entonces, sí, hoy sí, voy sí. a regresar a este mundo, pero voy a tener que canalizar mi hambre de piel de otra manera, ¿no? Por salud, por seguridad, por N cantidad de cosas, ¿no? Luego, en este acomodarme, o sea, porque serían, uno, reconocerme, ¿no? Otro, experimentar todas estas emociones. Después tendría que ser con este acomodarme. Me voy a acomodar en el mundo sin lo que tenía antes. Y ahora conectarme. Y me voy a conectar porque no estoy solo, ¿no? Hay otras personas que viven las mismas pérdidas, ¿no? En este caso. Y entonces me puedo organizar, ¿no? Te estoy dando más o menos los pasos que De utilizo, la resiliencia. ¿no? En eventos postraumáticos, en este estado resiliente, porque entonces puedo volver a adoptar mi tamaño, porque, insisto, en física y en ingeniería habla de que los cuerpos regresan a la misma forma. Cuando Pase lo hablamos que de pase. psicología, hablamos de que regresan a la forma, pero o más fuertes, ¿no? O con un aprendizaje o con nuevas herramientas, ¿no? Esto es cuando hablamos de una pérdida a nivel personal. Entonces, en este evento, en esta adversidad que yo viví, tendría ahora que organizarme, ¿no? Organizarme de qué manera tengo que poner las cosas en orden, Sí, ¿no? pero entonces, ahora regreso al mundo sin la capacidad, con una nueva normalidad, porque ya no puedo estar en contacto como siempre, ya no puedo ir a lugares donde haya mucha gente, tengo que estar a sana distancia, pero Ujú. regreso sin mi negocio y sin la posibilidad de qué voy a hacer para sobrevivir. Vamos a suponer que es Ok, una que ese es persona el tema. que Ok. perdió su negocio, Ujú. que sigue en riesgo de enfermarse, que sigue en riesgo de que su familia se enferme, pero además no tiene ahorita el proyecto o la posibilidad de construir y tener un ingreso para mantener a su familia. Entonces, ok, regreso al mundo, pero no tengo todo esto. ¿Cómo uso la resiliencia?
La resiliencia tendría que ver con esta capacidad de primero aceptar en dónde estoy. No me va a servir de nada hundirme No, en ver nada más lo negro, pero no lo voy a evadir. Por eso es importante decir lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Y a la hora de conectarme con los demás, no decir, no, no va a pasar nada. No, claro que va a pasar. ¿Qué crees? No tengo negocio, no tengo esto, pero es lo que tengo. O sea, ¿no? Es lo que tengo. Pero a lo mejor tengo creatividad, tengo edad, a lo mejor tengo un ahorro, a lo mejor tengo un compadre, a lo mejor tengo un amigo, a lo mejor. Y entonces la resiliencia es este talento de volver a sacar la creatividad que vas a necesitar en ese momento, ¿ok? Para no hundirte. Esto es decir, es resolver, es recuperarse y darle un nuevo significado. Si tú te acuerdas, en la logoterapia siempre habla sí, de los significados. sí, 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 y en la Aquí es darle un nuevo significado, es ver la luz al final del túnel, pero saber que esa luz no es el tren. ¿Me explicó? Entonces, saber que no es un tren que me va a atropellar, ¿no? Entonces, es ver esta luz y sobre todo en esta aceptación. ¿Me explico? o Porque te sea, digo, de nada me va a servir llorar y entristecerme, porque ya no soy un niño que mi mamá me va a venir y me va a comprar otro negocio. ¿Me explico? ¿No? claro, O me van a decir, ay, no pasó nada. Por eso yo insisto tanto en que es tan importante vivir los duelos, dejar a los niños vivir los duelos, ¿no? Si se te murió la mascota, velo muerto y entiérralo, perdón. Pero si me dices, no pasó nada, se escapó y te compro otro, ¿me explico? no, no, sí, a mí me pasó eso y me decían, ¿qué importa? Cómprate otro, pero nadie entendía lo que yo estaba sintiendo y de verdad que sí viví mi duelo y lo sigo llorando a veces, pero Y creo eso, que sí mira, es de aquí muy claro porque existe la muerte, ¿no? Pero sí, en estas situaciones, lo que tenemos que hacer es eso, es validar precisamente lo que cada quien perdió. ¿Me explicó? O sea, tú ahorita lo acabas de decir. A mí me decían, no pasa nada, no pasa nada. Lo mismo estamos haciendo de alguna manera. Es que no pasa, no, no, sí pasa, me quedé sin negocio. Claro que pasa, ¿me entiendes? Entonces, de nada me pasa y sirve aparte estoy, ocultarlo. sí, sí, o sea, me quedé sin negocio, estoy furioso, estoy preocupado, estoy triste, y además no está fácil porque pues mucha gente se quedó sin negocio y además seguimos con el riesgo de podernos contagiar. Entonces, a ver, ¿cómo uso la resiliencia? De nada Acabas de sirve. decir algo, acabas de decir algo buenísimo. Es que además perdí mi negocio, pero él también lo perdió y él lo perdió. En lugar de ponerme a llorar, porque todos perdimos el negocio, hijo, voy a agarrar a todos los que están amolados como yo. ¿Me explico? Y vamos a hacer un equipo, ¿no? Y entonces a lo mejor tú tenías un negocio de, no sé, voy a inventar, tú tenías un negocio de zapatos, ¿no? Y a lo mejor otra persona tenía un negocio de limpiadores y a lo mejor el otro tiene, entonces, oye, vamos a juntarnos y a lo mejor hacemos un algo, ¿me explico? Porque eso es lo que por eso digo que es una gran riqueza que sea de manera colectiva. Mira, los refranes de repente nos dan risa y lo que quieras, pero acuérdate que decían ¿cómo era? Todos coludos, no, ¿cómo Sí, era? Sí, todos ¿no? coludos o Todos todos coludos y rabones. todos rabones, ¿no? Entonces, claro que de alguna manera te ayuda, porque de esa forma es mucho más fácil que nos podamos entender y nos podamos aliar, como las primeras comunidades, como en la época primitiva, ¿me explicó? Tenían que ir haciendo comunidad. Y esa es la forma, otra parte de la resiliencia tendría que ver con esta nueva manera de ver el mundo, ¿no? Esta nueva forma de hacer las cosas. A lo mejor yo antes nunca había visto o nunca había volteado a ver a un empleado, ¿no? O a lo mejor nunca había volteado a ver a mi jefe. Siempre pensé que los jefes tienen, ¿no? Y que les va re bien porque Dios les dio, ¿no?
Y de repente volteo y veo que también es vulnerable, que también se puede enfermar, que también se le murió a alguien, y entonces puedo hacer esta, este, este esta empatía, Empatía. ¿me explico? ¿No? Por eso te digo que la resiliencia tiene que ver con fortaleza, con templanza, con empatía, con todas estas cosas juntas que me permiten, después de la crisis, volver a sacar. La palabra en latín quiere decir rebotar, quiere decir como dar un paso atrás y saltar. ¿Me explico? Como Sí, cuando sí, te agachas y vuelves a saltar, ¿no? sí, entonces, Entonces, tiene que ver con todo esto y es una capacidad para experimentar paz emocional o tranquilidad de sin ser sobrecargado de todos estos sentimientos dolorosos. ¿Me explico? sí, o Es, sea, es, es una capacidad para volver a invertir, para volverle a poner energía a las actividades cotidianas. ¿Me explico? sí, Es, o sea, es una capacidad fíjate, para volver a tener placer. sí, o sea, ya me llevó el Esa es la resiliencia. tsunami, me revolcó el tsunami, me caí, perdí, estuve triste, enojada, pero hoy ya quiero tener la capacidad de decir, ok, aquí estoy golpeada y todo lo que me pasó, pero ¿qué voy a hacer a partir de hoy para reinventar con lo que tengo una nueva realidad? Claro. Este señor ruso que te digo tiene mucha investigación, pero sobre todo se basa en los niños pequeños, ¿no? Desde el neonato y todo esto, cómo se desarrolla la resiliencia desde chiquititos. Pero tiene un ejemplo en algunos, creo que es en el libro que se llama Los patitos feos, tiene una referencia ahí y él dice que es como cuando se restaura un cuadro, ¿no? Que un cuadro ya está deteriorado, pudo haber pasado por alguna adversidad, que la humedad, que lo que sea. Y entonces a la hora que que lo restauran, no Uh-huh. nada más recupera la belleza, sino tiene una belleza nueva. ¿Me explicó? Habla de un renacimiento, ¿no? Habla de un renacimiento en donde el cuadro sigue siendo el mismo cuadro, pero adquiere todas estas cosas nuevas que le aportó esta situación de desgracia o esta crisis. ¿Me explicó? Yo Sí, que platicaba la semana pasada que platicábamos de los temblores otra vez y todo esto. Estábamos diciendo cómo antes, pues, acuérdate, Jackie, nosotras cuando en el del 85 no existía ni siquiera la conciencia, ¿no? O sea, empezaba a temblar y todo el mundo se quedaba en sus casas y los maestros decíamos, se quedan en su lugar, nadie se mueve. Y hoy sí, o empiezas a a tener la esa puerta. capacidad, Sí, sí, sí. ¿no? Y eso es algo muy ahí, pero al final también empezamos a tener este sentido de solidaridad. ¿Me explico? Y es algo que habla de una resiliencia como mexicanos, ¿me explico? En donde todos fuimos capaces de volver a ser, de volver a disfrutar, de volver a vivir en edificios altísimos, de volver a todas esas cosas, pero ahora con herramientas nuevas. Ahora se construyen diferente, ahora hacemos simulacros, ahora Uh-huh. es lo mismo, Jackie, es exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Tú vuelves a vivir, vuelves a salir con estas nuevas cosas. Antes el edificio se construía de una manera, hoy se construye Construye con de cosas otra. hidráulicas y quién sabe qué. Nosotros igual, vamos a salir igual que antes, pero ahora vamos a salir con nuestro tapabocas, ¿no? ¿De aquí a qué? Y seguramente nos vamos a volver De mucho más muchísimas conscientes, mucho más cosas. cuidadosos, ¿no? Mucho más cuidadosos con la naturaleza, te decía yo, con los que están a nuestro lado, ¿no? Con nosotros mismos, mucho más, es más, le vamos a volver a dar el valor primordial a la salud, porque ya no se lo estábamos dando. Se No, lo estábamos dando en el fitness y todo eso, pero a la imagen, no a la salud, ¿no?
Y Ya ves que al no valorar la cercanía, al no valorar lo importante que es el estar tú contigo también en silencio. Era una prisa, una prisa, una prisa, una prisa, todo va para afuera, va para afuera. Hoy tuvimos la oportunidad de tener que estar en encierro en nuestra casa, pero también en nuestra casa, que es nuestro interior, y ver qué hay ahí. Y por eso me gusta la entrevista de hoy, porque es como decirle a todos, tenemos algo ahí que se llama resiliencia. Y si no sabías que lo tenías, hoy puedes hacer, o sea, teniendo el conocimiento, puedes acceder a esa resiliencia. ¿Y qué tips nos podrías dar para la gente que tal vez nunca había oído hablar de este término y que no, o sea, para empezar a trabajar en esa resiliencia? 3 tareas que nos... primero, fíjate, Jackie, primero, no confundirla con sobrevivencia, ¿no? No es sobrevivir, no es chin, es que la libró, ¿no? Chino, ¿Me ya entiendes? pasé un día más, pasé un día más. No, 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 no. Claro, no, no, no. Habla de este talento, te digo, esta capacidad que tenemos todos y que la tenemos innata porque somos seres humanos, ¿no? Y a partir de ser seres más inteligentes, es que hemos podido sacar las cosas buenas de cada cosa. Tareas, se me ocurre, la primera tendría que ver con aceptar tu realidad, ¿no? Aceptarla con comunicación. Si necesitas escribirlo, escríbelo, pero aceptándola. A mí me pegó de esta manera, a mí sí me duele esto, a mí sí me da miedo esto, que tus hijos vean que tú también tienes miedo, ¿no? Que el miedo, o sea, fíjate, hay otra que ahí. La gente ha pensado, y hay muchos autores que lo dicen, que se confunde la resiliencia con sobrevivencia y Uh-huh. con invulnerabilidad. ¿Ok? Como si la resiliencia fuera no soy vulnerable. No, sí soy vulnerable. Sí soy vulnerable, pero tengo esta capacidad para recuperarme, ¿no? Es esta capacidad que tengo para recuperarme. Entonces, hablaría yo, primero, antes que nada, de acomodar, perdón, aceptarlo, ¿no? Tener idea de que esto es lo que me pasa y platicarlo como tal. Platicarlo con las personas que tengo cercanas, Ok. ¿no? Uh-huh. Importantísimo, dejar de negar, de esconder o de disfrazar emociones, las que sean, ¿no? Tengo amigas que pensaron que conocieron al hombre de su vida y estaban fascinadas y cuando cortan dicen, no, pero no pasa nada, pero se la está llevando el traste, ¿me entiendes? Y digo, no que se lo andes diciendo a todo el mundo, pero que No, no tengan miedo de decir, oye, a mí también me duele y me vieron la cara. A veces el ego es tan grande que también se confunde con resiliencia, ¿no? No es una cuestión de ego, no es una cuestión de fuerza de ego, ¿me explico? Es algo más íntimo, es algo mucho más espiritual, por así llamarlo, ¿no? Pero que físicamente tenemos todas las fortalezas. Entonces, no disfrazar, y no disfrazar desde hoy en adelante, ¿no? Desde hoy en adelante. Y vamos a hablar y la tercera sería entender que la resiliencia es un patrón, ¿ok? ok. Hay patrones y este como talento y todo, existen patrones. Y entonces, en este patrón, todas las formas en las que mis antepasados, mi familia, todo el mundo ha manejado las situaciones de crisis, las situaciones adversas, las situaciones que no nos gustan, hacer una revisión de ellas, ¿no? Hacer una revisión de ellas y mostrarme tal cual soy y conectarme. Hoy, si tú perdiste tu negocio, busca a los demás que también perdieron un negocio, ¿no? Hoy, si tú tienes miedo, bueno, pues habla del miedo con las demás personas, ¿no?
Me podría ir a cosas más espirituales de cuando tengas miedo, pues siempre es bueno una luz, ¿no? Que siempre la vela, que si es inseguridad, pues vayas a la naturaleza, que este tipo de cosas. Pero creo yo que lo más importante es, una de las cosas más importantes de la resiliencia es aprende a recibir, ¿no? Porque estamos acostumbrados a dar, a ayudar, eso alimenta nuestro ego, eso nos pone en situación no vulnerable, etcétera. Pero al revés, en la resiliencia hay que aprender a recibir. Y también Hay que yo creo recibir que ayuda, hay que quitarnos recibir un consejos, poco, Jackie. sí, sí, el victimismo, ¿no? Yo creo que eso es, o sea, tenemos dos caminos para resolver las cosas, o me quedo ahí o aprendo que hay algo en mí que se llama resiliencia y que quiero acceder a él. Quiero Claro, claro. acceder a Y esa. acabas de decir algo bien importante. Muchas veces, así como evadimos, como disfrazamos y como todo el rollo, también nos hundimos en este victimismo, ¿no? Y el carácter resiliente es salir de ese victimismo, pero te digo, no es esa fuerza de ego, ¿no? No es el Ya yo no todo lo importa puedo y yo si pueden y sobrevivo. verán. No, no, ¿Me no, 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 explico? no. Es un término medio, la línea es muy delgada, la línea es muy delgada para poder hablar del término, ¿no? Resiliencia. Pero creo que si sabes que lo tienes, sabes que tienes el talento, si tú conoces esa parábola cristiana de Jesús de los talentos, la tuya no la escondas. ¿Me explico? La tuya ponla a trabajar, ¿no? Entonces, eso sucede con todos los talentos que tenemos humanos. Entonces, este es tuyo, tú lo tienes y lo tienes tú y lo tiene la familia, ¿no? Y lo tiene nuestro país y lo tiene el mundo. Lo que pasa es que lo hemos ido ocultando, lo hemos ido escondiendo, lo hemos ido dejando descansar. Pero es momento de ponerlo a trabajar. Porque además, esta es una situación extrema, ¿no? Pero las pérdidas y las tristezas y las situaciones adversas y las crisis van a seguir sucediendo. Van a seguir Y han pasando sucedido en toda siempre. esta época y han sucedido siempre, ¿no? Entonces, tomémoslo como una lección y más vale aprenderla ahorita, antes de que nos lleven a la segunda vuelta, el extraordinario, el repetir el año, todas estas cosas, ¿no? A nivel personal me refiero, ¿eh? No me refiero a que a nivel mundial, si esto no se acaba, va a pasar algo peor, no. No, a cada quien le llegan los aprendizajes de diferente manera, ¿no? Entonces, para yo contactar con mi resiliencia, primero tengo que saber que la tengo, ¿no? O sea, eso es para mucha gente que no lo sabíamos. Sabemos hoy que tenemos un talento que se llama resiliencia. Ahora, Exacto. queremos contactar con él, es a base de práctica, a base como dices tú, de la empatía, de reconocer tus emociones, de no hundirte en el victimismo y de pensar que te puedes reinventar con lo nuevo que tienes y voltear a ver lo bueno que sí tienes. Fíjate, ahorita que me lo estabas diciendo así, se me ocurrió con una frase muy Sí, sencilla. a ver, sí, ¿De qué manera trabajo la resiliencia? sí, Afrontando las adversidades. Afrontando las adversidades. Con todo lo que acabas de decir, con empatía, con esto no víctima, no, pero es afrontando. Mi papá diría, agarrando al toro por los cuernos, ¿no? sí, sí, no yéndome a correr y no, no, no. O sea, a ver, pues bueno, ok, aquí esto es Por lo eso que hablaba hay. yo de esta aceptación, ¿me entiendes? Esto es Sí, lo o que sea, esto es hay lo que y hay, de nada aquí me está, sirve, ya. claro, Ahora, ¿qué voy a claro, es hacer lo a que hay, partir de esto? ¿Sí? Y ¿no? sabiendo que sí tengo ese talento y esa capacidad de volverme a reacomodar, ¿no? Como decías tú, Exacto. el término físico de volver a la forma. Claro, y ese talento que tienes que habla de que tienes todas esas capacidades, Jackie.
todos tenemos fortaleza, todos, ¿no? Todos tenemos temple, pero unos nunca la han sacado, nunca la han practicado, hasta que tocan fondo. ¿Te acuerdas que también existe esa frasecita? ¿No? Claro. Hasta que tocan fondo. Entonces, Sí, aprovecha esta gran adversidad para que toque fondo tu familia, para que toque fondo tu empresa, para que toque fondo. No te esperes a que sucedan cosas peores, ¿no? Entonces, hoy es día de tocar fondo. Y cuando tocas fondo, por eso la resiliencia habla de dar un paso atrás y brincar. ¿Me explicó? Es tocar fondo. Es el brinco que viene después de que tocas fondo, ¿no? Esa es la resiliencia. perfecto. ¿No? Ay, mi Guille hermosa, muchísimas gracias, como siempre. No, y gracias a ti, Jackie. ¿Y dónde te pueden encontrar todas esas personas que quieren practicar su resiliencia, que están pasando por una pérdida, que quieren tomar alguno de tus talleres? Muchas gracias, Jackie. Mira, mi correo es guille@saberser.com.mx y tengo 2 páginas. Tengo tanatologiaholística.com y tengo saberser.com.mx, ¿no? Y aquí en Facebook y en todos lados como Guille Elizondo. Y feliz de estar contigo como siempre, Jackie. Yo Me también. encanta platicar contigo y no me pierdo, ¿eh? Luego ahí estoy viendo todos los que invitas y todo porque están padrísimos. Qué linda eres. Muchas gracias. Gracias que tienes el espacio. Este video, compartan todos, por favor. El único favor que les pedimos es que compartan el video porque es una forma de que nunca sabes a quién le va a llegar, a quién es que está pasando un momento, una duda de este tipo, le llega el video y dice justo lo que estaba buscando. Entonces, a compartir porque son enseñanzas de gente muy talentosa que pues hay que compartir para que nadie se las pierda. Y tal como lo llamas, ¿no? Es nutrición emocional, ¿no? Emocional, porque hay que nutrir nuestras emociones, mi Guille, linda. Muchas gracias, Jackie. Gracias a ti, que estés muy bien. Un beso. Gracias, Jackie. Gracias.